política del PRO. Mire, el PRO, visto lo que hay que ver, el PRO usó los muertos de Cromañón para llegar al poder de la ciudad de Buenos Aires. Los muertos de Cromañón. Usaron la muerte de Nisman para llegar al poder de la ciudad. Porque en base a la muerte, en base al suicidio de Nisman, montaron una campaña de mentira.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Se escucha bien ahí? Buenas noches. Bien, bárbaro. Mientras esperamos que sigan conectándose algunos alumnos más, les quería preguntar cómo fue la primera semana de clases, cómo vienen llevando la materia. Tuve algunas consultas por mail que ya las respondí. Quería volver a invitarlos a quienes tengan dudas, inquietudes a raíz de las clases, que por favor nos manden mail a los docentes por cualquier inquietud, ¿sí? Vayan dejando la asistencia en el chat, así después lo selecciono y tomo asistencia de ahí. Y bueno, como les comentaba, ya la acordada 4013, ¿sí? Intentamos ver la clase pasada, ya se había prorrogado, se volvió a prorrogar la entrada en vigencia para el mes de noviembre, cosas que suceden. Tengo entendido que el doctor Ferran ya dio notificaciones electrónicas, así que la operatoria actual la conocen, ¿sí? Y el lunes me parece que el doctor Gropo hizo un breve resumen, ¿sí? De expediente digital, ¿puede ser? Bien, yo les voy a subir, ahora al terminar la clase, un presi. Tengo toda la bolilla 1 desarrollada completa ahí. Lo ideal sería que se aboquen solamente a los 2 puntos y estudien de ese material los 2 puntos que di yo, ¿sí? El resto de los docentes seguramente ya dio material o lo va a dar, ¿sí? Dará el material que crea que es correspondiente. Yo tengo ahí en ese presi que les digo desarrolladas las partes pertinentes de la acordada 3845 y 3886, que son las que siguen vigentes. Igual la operatoria práctica es básicamente la misma que les comenté la semana pasada, con la diferencia de que, bueno, no van a estar algunas cosas de los anexos que estuvimos viendo, ¿sí? Pero bueno, ya tuvieron un pantallazo para a partir de noviembre, no les va a entrar el parcial, pero seguramente cuando tengan que hacer práctica 1 ya esté en vigencia. Así que es interesante que lo tengan por lo menos visto. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver el punto 1 de la bolilla 4, ¿sí? Les voy a compartir pantalla hoy sí, estuve probando hasta recién y anda el portal, así que la idea es que vayamos siguiendo también viendo la teoría y también la operatoria práctica para que vean las dos fases, ¿sí? Bueno, ya somos 43, vamos a arrancar entonces. Bien, este punto de la bolilla 4 nos habla de demanda, ¿sí? Es la introducción a la bolilla de demanda. Vamos a desmenuzar, ¿sí? Una demanda civil y comercial por daños y perjuicios, que les traje un modelo como para que vean, y para que vean también que se cumplen con los requisitos del 330 y otra normativa que vamos a ver a lo largo de la clase, ¿sí? Bien. Bibliografía para estudiar este tema, recomiendo el manual de Palacios, ojo que es con código de nación, siempre tengan a mano un código de provincia cuando lean a algún autor, porque por lo general van a tener que buscar las equivalencias. No hay tantas diferencias, por lo general los docentes les vamos a marcar qué artículos sí son diferentes o qué institutos son diferentes y van a tener que realizar la comparación, pero en líneas generales es bastante similar, ¿sí? Bien. Pueden también leer de cualquier tipo de código comentado, el de Arasi y Rojas, el de Fenoquieto, ¿sí? Si les interesa y no tienen el material, se los puedo subir a Classroom, tengo varios en PDF, como para que los tengan si quieren leer de ahí, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Vamos a ver el concepto de demanda. Yo les traje las definiciones de 2 autores, como para que sepan qué es lo que van diciendo. Primero vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿sí? Alguno de ustedes que me conteste qué entiende por demanda, ¿sí? Si yo les digo, inicié una demanda, ¿qué es una demanda? Un acto procesal formal y escrito de petición. Sí, perfecto. Esa es una de las definiciones y es precisamente la que da también Arasi Rojas, un poquito más ampliada, pero ya vieron actos procesales, es un acto procesal, es el acto procesal que da inicio, ¿sí? A la instancia. Bien. Arasi Rojas, como comentaba recién Daniela, la define como un acto procesal formal y escrito de petición que tiene por efecto iniciar un proceso y consiste en el ejercicio de una acción abstracta, ¿sí? Bien. Por su lado, Falcón la define como un acto jurídico procesal formal, ¿sí? Cuya procedencia se funda en la acción, se realiza por escrito
y contiene una o más pretensiones y peticiones de certeza positiva relacionadas con el objeto reclamado y peticiones procesales destinadas a la formación y desarrollo del proceso. Si no llegaron a copiar, no se preocupen que yo les voy a subir las definiciones, les voy a subir un trabajo que hizo el doctor Turina el cuatrimestre pasado, que está muy interesante porque les muestra también las partes de la demanda, como para que lo vayan viendo a medida que lo van estudiando, ¿sí? Bien, ese sería el concepto. ¿Cuáles son los requisitos de la demanda? La demanda, como dijimos, es un acto procesal y es el acto procesal por autonomacia, ¿sí? Es el acto procesal que da inicio a la instancia, es el acto procesal que va a fijar las reglas de juego, es el esqueleto, ¿sí?, del proceso. ¿Por qué? Porque vamos a tener la pretensión, y por el principio de congruencia, al día de mañana el juez, al momento de dictar sentencia, no va a poder, ¿sí?, debatir o juzgar asuntos y hechos que no hayan sido traídos a colación en los escritos postulatorios, ¿sí? Bien, requisitos dijimos, el principal es cumplir con el 330, pero no solamente hay que cumplir con el 330, sino que se ve afectada también por otras normativas que vamos a ver también. Tenemos entonces requisitos de admisibilidad y requisitos de fundabilidad, ¿sí? Los requisitos de admisibilidad son aquellos presupuestos formales para articular esta demanda, sin los cuales no va a ser viable y el juez posiblemente nos los rechace el NIMNE. Van a haber rechazo en NIMNE en la clase que viene. Pero como para que tengan en cuenta, básicamente se trata de que cuando no se cumple con alguno de los requisitos de admisibilidad, no es viable la demanda y el juez la rechaza, ¿sí? Hay muy pocos casos de rechazo in limine hoy en día, no quiero abarcar esa parte de la bolilla porque la van a ver en clases siguientes, pero sepan que por lo general, salvo que la falencia sea muy grosera, el juez va a intimar a que se subsane esa deficiencia, ¿sí?, por lo general. Bien, por otro lado, los requisitos de fundabilidad tienen que ver con la admisibilidad también, pero son otros requisitos necesarios para que esta demanda prospere y llegue a ¿qué? A una sentencia exitosa, ¿sí?, que es en definitiva lo que todos pretendemos al momento de iniciar una demanda, ¿sí?, que el día de mañana sea una sentencia favorable la que obtengamos, que no nos rechacen la demanda. Bien, ¿en qué se sintetiza estos requisitos de fundabilidad? Tenemos por un lado el derecho, que va a tener que ser parte del esqueleto de nuestra demanda. Ustedes van a ver ahora cuando comparta pantalla que uno de los acápites o uno de los ítems de cualquier demanda es el derecho, ¿sí? Para que la demanda triunfe, la misma tiene que contener una pretensión sustancial debidamente fundada. ¿Fundada en qué? Fundada en derecho. Bien, después tenemos la calidad, ¿sí?, que se relaciona con la legitimación sustancial. Es decir, ¿quién Profe, reclama? Sí, Aldana. perdón, ¿está hablando de los requisitos de fundabilidad ahora? Sí, exactamente. Ah. Dijimos primero el derecho y ahora estábamos hablando de la calidad, ¿sí? Y dijimos que se relaciona la calidad con la legitimación sustancial. Bien, ¿qué nos referimos? Nos referimos a quién demanda, quién reclama y contra quién reclama, y que ambos sujetos sean vinculados por la norma jurídica. Es decir, por ejemplo, tenemos un actor, ¿sí?, actora María Virginia, que la estoy viendo acá en la pantalla, contra Agustina Krugli, ¿sí? Agustina choca el auto de Virginia. Se produjo un daño. Entonces están articulados porque por una norma jurídica, que es el deber de abstenerse a realizar un daño, por ejemplo, o el deber de conducir en un estado tranquilo, con licencia, no estar alcoholizado, ¿sí? Depende de las circunstancias del hecho, pero tienen que estar vinculadas las partes. ¿Por qué? Por una norma jurídica que evidentemente se ha violentado. Y después tenemos el interés, que es el perjuicio concreto, ese daño que les comentaba recién, ¿sí? Si no hay daño, si no se produce un daño, no va a haber una conducta antijurídica, ¿sí?, por lo general. Bien. Contenido de la demanda, dijimos el artículo 330. ¿Alguno tiene a mano el código? ¿Quiere leerlo?
¿Alguien tiene el código a mano? Tengan siempre el código presente en las clases y cuando estén estudiando la materia. Y yo lo tengo. Bueno, Alicia. ¿Lo leo? ¿Lo leo, profesora? Sí, 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 Bueno, disculpe que no tengo cámara en esta... no hay problema. Artículo 330. Forma de la demanda. La demanda será deducida por escrito y contendrá, primero, el nombre y domicilio del demandante. Segundo, el nombre y domicilio del demandado. Tercero, la cosa demandada, designándola con toda exactitud. Cuarto, los hechos en que se funde, explicados claramente. Quinto, el derecho expuesto sucintamente, evitando repeticiones innecesarias. Sexto, la petición en términos claros y positivos. La demanda deberá precisar el monto reclamado, salvo cuando el actor no le fuere posible determinarlo al proveerla, por las circunstancias del caso o porque la estimación dependiera de elementos aún no definitivamente fijados y la promoción de la demanda fuese imprescindible para evitar la prescripción de la acción. En estos supuestos no procederá la excepción de defecto legal. La sentencia fijará el monto que resulte de las pruebas producidas. Bien, gracias Alicia. Bien, entonces teníamos individualizar el demandado, ¿sí? Y al actor en la demanda, la cosa demandada, los hechos, el derecho, y también realizar la liquidación, que en el caso de que no podamos determinar el monto, como comentaba recién Alicia leyendo el 330, se va a determinar mediante la prueba producidos en autos, ¿sí? Es importante también que en la demanda ustedes pongan esa circunstancia. Siempre, pero siempre, se reclaman 500.000 pesos, bueno, y en lo que más o menos resulte de las pruebas a producirse en autos. Frase que la tienen que tener grabada a fuego. ¿Por qué? Porque si después se demuestra que uno está pidiendo más de lo que realmente corresponde, ¿sí? Y no lo dejó librado una determinación de las pruebas en autos, podemos llegar a tener un pedido de plus petición inexcusable, ¿sí? Es importante tener en cuenta eso. Les voy a compartir pantalla, si van viendo cómo se materializa el 330, ¿sí? Avísenme cuando ya la estén viendo. Ahí, perfecto. Ahí está. Perfecto. Bueno, lo primero que tiene que tener una demanda, ¿sí? Es un sumario. En este sumario van a figurar los datos del actor, de los demandados, la materia, objeto de juicio, el monto reclamado y toda la documentación que nosotros acompañemos con la demanda, ¿sí? Bien. Título, después, nos mueve en este caso, vamos a trabajar con un accidente de tránsito, ¿sí? Como para que tengan a modo de ejemplo. Promueve demanda por daños y perjuicios. Entonces, Carlos Antonio Turina, por derecho propio, este sería el actor, con domicilio, ahí se denuncia el domicilio real, ¿sí? Del actor, con patrocinio letrado y todos los datos del abogado. ¿Cuáles son los datos que tienen que figurar? Una matrícula, inscripción en el colegio, el legajo previsional, ¿sí? Que es un numerito que les va a dar la caja de abogados cuando se matriculen, la condición ante el IVA, si uno es monotributista o responsable inscripto, el quit y número de ingresos brutos, que es el mismo, es el quit, ¿sí? Y muy importante esto, tienen que constituir domicilio procesal, que va a ser por lo general, se constituye el domicilio del estudio del letrado, y electrónico, ¿sí? El domicilio electrónico es el quit del abogado @notificaciones.scba.gov.ar, ¿sí? Bien, les voy a leer una normativa
que aplica al domicilio. Domicilio real y procesal. El artículo 73 del Código Civil y Comercial de la Nación señala que el domicilio real es el lugar donde la persona física tiene establecido el asiento principal de su residencia, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de domicilio real, va a ser el domicilio donde reside esa persona, o si ejerce una actividad económica, el domicilio de inscripción en la FIP, ¿sí? Bien, el 74 también del mismo código nos habla del domicilio legal. ¿Cuál va a ser el domicilio legal? El domicilio que tenga constituido la persona jurídica, ¿sí?, en su estatuto social. Ese va a ser el domicilio legal. Pero si hablamos de domicilio de persona física, de persona humana, vamos a hablar siempre de domicilio real, y si hablamos de persona jurídica o de existencia ideal, vamos a hablar de domicilio legal, ¿sí? Importante diferenciarlos. Bien, el domicilio procesal dijimos que es el que va a constituir dentro del departamento judicial donde se está iniciando la acción, ¿sí? Por lo general, por una cuestión de comodidad, siempre va a ser el domicilio del estudio jurídico del abogado, y el electrónico también lo tenemos que constituir. Este nos lo va a dar la Suprema Corte de Justicia, ¿sí?, cuando solicitamos el token al matricularnos. El token es el aparato que parece un USB, pero en realidad tiene la firma digital del abogado adentro, sin la cual no se puede realizar ningún tipo de presentación electrónica. Importancia de constituir domicilio procesal, tanto físico como electrónico. El artículo 40, ¿sí?, nos indica, del código, estamos hablando del código procesal acá, nos indica que tenemos que constituir, ¿sí?, el domicilio procesal. ¿Cuál es la sanción? La sanción la tenemos en el artículo 41, y va a ser tener por constituido el domicilio de esa parte en los estrados del juzgado, es decir, todas las notificaciones que se le efectúen se van a notificar por Ministerio de Ley o notificación automática. Bien. Acto seguido tenemos, voy a hacer un paréntesis, esto no me voy a detener mucho porque ya lo tienen que saber, en realidad de teoría general del proceso, pero vamos a hacer un breve repaso. En este caso que les estoy mostrando, se está actuando por derecho propio con patrocinio letrado, ¿sí? Es decir, para los escritos que no sean de mero trámite, vamos a necesitar la firma del cliente. ¿Qué vamos a tener que hacer? Realizar la presentación electrónica y adjuntar en PDF la misma presentación, como dijimos la clase pasada, con la firma del cliente. ¿Qué otra alternativa hay en cuanto a la personería? Podría ser apoderado, ¿sí? Podría tener un poder general o un poder especial. Si ese fuera el caso, en vez de encabezar la presentación con los datos del actor, directamente se encabeza con los datos del abogado, se va a poner por qué parte está, es decir, después del celular, por ejemplo, parte actora, ¿sí? Y el primer acápite que tengamos no va a ser pretensión, como en este modelo que les estoy mostrando, sino que va a ser personería, y vamos a tener que explicar que tenemos un poder especial o un poder general, que lo acompañamos en PDF, que se encuentra vigente en todas sus cláusulas, y que a primer requerimiento del juzgado lo podemos acompañar de manera física, ¿sí? Bien. También existe la posibilidad de no actuar ni con patrocinio ni con poder, que es la posibilidad que nos brinda el artículo 48, ¿sí?, del código, que es la figura del gestor procesal. Acá voy a hacer un breve resumen, si bien esto estoy segura que ya conocen los tipos de personería, les voy a refrescar cuáles son las diferencias de la figura del gestor en fuero ordinario y en fuero federal, ¿sí? En el Código de la Provincia de Buenos Aires, el Código Procesal, tenemos un plazo de 60 días para ratificar, ¿sí?, la presentación que hagamos siendo gestores procesales. Se puede ratificar de manera tácita o de manera expresa, ¿sí? De manera expresa va a ser presentando un escrito en el cual nuestro cliente va a firmar al final, y ese escrito va a decir que ratifica todo lo actuado en su nombre y representación por el abogado. De manera tácita, ¿cómo va a ser? Si dentro de esos 60 días el cliente, digamos el abogado, presenta en el expediente un escrito del cliente peticionando cualquier otra cosa, pero dentro de los 60 días.
¿sí? Se tiene por ratificado igual la invocación del 48. Profe, ¿puede repetir Sí. la forma tácita? La forma tácita va a ser que dentro de esos 60 días que tenemos para ratificar, se presente en el expediente un escrito con firma del cliente, ¿sí? Entonces se da por entendido que está al tanto de lo ocurrido en el expediente y que avala las presentaciones del abogado. Por más que no lo diga de manera tácita, si se realiza una presentación de estas características dentro de los 60 días, ahí se va a tener por ratificado también. Seguimos hablando de provincia. Dijimos 60 días, se puede ratificar de manera expresa, de manera tácita. ¿Cuántas veces podemos utilizar la figura del gestor a lo largo de la vida del expediente? Las que queramos. ¿Sí? Esa es otra diferencia. Y a su vez tenemos que manifestar que hay un motivo de urgencia, pero no tenemos que acreditarlo, ¿sí? Ni decir cuál es esa circunstancia que hace que invoquemos el 48. Con solamente decir, invoco la figura del artículo 48, gestor procesal, atento a motivos de urgencia que requieren que realice esta presentación, es suficiente, no necesitamos acreditarla. En cambio, ¿sí? En el Código Procesal de Nación, sí tenemos que acreditar esa urgencia, tenemos que manifestarla, cuál es, ¿sí? Motivo de urgencia, tenía un turno con el médico, o estoy internado, o tengo COVID, o el motivo de urgencia que a ustedes se les ocurra, pero hay que plasmarlo por escrito. Tenemos 40 días hábiles, ¿sí? En vez de 60 que teníamos en provincia. Se puede usar una sola vez, ¿sí? La figura del 48 en toda la vida del expediente, no como provincia, que como habíamos dicho, podía invocarse sin límite alguno, y la ratificación solamente puede ser expresa. Es decir, se tiene que presentar un escrito, de título va a decir ratifica, en el cual el cliente ratifica todo lo actuado, ¿sí? Bien, cerrando este paréntesis que les hice, vamos a pasar a la pretensión. Acá van a ver en la mayoría de los modelos de demanda que va a decir objeto o pretensión o petición, ¿sí? En realidad petición estaría mal, lo he visto en varias demandas, pero estaría mal que diga petición. Sería o pretensión o objeto, ¿sí? Que vengo por este medio y acá, ¿qué hacemos en este acápite? Le contamos al juez qué tipo de acción vamos a iniciar, contra quiénes, dónde están domiciliados o qué domicilio nos consta a nosotros. Ese domicilio va a ser de carácter denunciado, recuerden. Hasta que no se presenten los demandados y constituyan un domicilio, el carácter de ese domicilio va a ser denunciado, ¿sí? También tenemos que poner el monto reclamado, y como les digo yo siempre, lo que más o menos surja de la prueba a producirse en autos. Entonces, siguiendo el modelo, que vengo por este medio y por derecho propio, interponer demanda de daños y perjuicios por el uso de automotor con lesiones contra Patricio Gustavo Gropo, con domicilio en tal lugar, Cristina Lisa Kirchner, con domicilio en tal lugar, y Ferran Compañía de Seguros Limitada, con domicilio y el domicilio de la compañía, ¿sí? La suma reclamada, la frasecita que les decía recién, en lo que más o menos surja de la prueba a producirse en autos, que es importante. ¿Y qué más vamos a pedir? Intereses, ¿sí? Costos y costas del proceso. Por lo general se cierra este acápite diciendo que vamos a exponer, ¿sí?, las razones de hecho y de derecho a continuación que motivan nuestra demanda, ¿sí? Hechos. Acá tenemos, como decía, como leyó Alicia y como nos dice el 330, tenemos que describir los hechos en los que se funden y explicarlos claramente, ¿sí? Entonces acá vamos a explicar toda la operatoria, en este caso del siniestro vial, ¿sí? Que por ejemplo Gropo circulaba alcoholizado, que embistió en una avenida al doctor Turina, cuáles son las patentes o los dominios, individualizar bien los vehículos, cuáles fueron los daños brevemente que nos produjeron, ¿sí? Si el vehículo quedó inutilizable, con daño total o no. Bien. Después vamos a poner otro acápite, por lo general, cuando se trate de un daños y perjuicios por uso automotor, de la responsabilidad, ¿sí? En el que vamos a explicar, en este caso, que es a modo anecdótico y de ejemplo, que venía conduciendo Patricio Gropo, por ende era el guardián de la cosa riesgosa,
y que la titular registral en este caso era la señora Kirchner, por eso también resulta responsable, ¿sí? Acá, después les paso si quieren el modelo. En esta parte uno va a detallar por qué hay responsabilidad, cuál es el hecho dañoso, ¿sí? Cuál era el agente generador del daño, si había una conducta ilegal, antijurídica. En este caso, al ser un siniestro vial, siempre se transcribe alguna normativa, ¿sí?, de la Ley Nacional de Tránsito. Bien. Esto es desarrollo de la demanda. Rubros reclamados, ¿sí? Pasamos a lo que es liquidación. No solamente tenemos que hacer una liquidación en el sentido de poner gastos médicos, 2 puntos, X cantidad de pesos, sino que tenemos que detallar, ¿sí?, el daño. Bien. Por ejemplo, gastos médicos y farmacéuticos y por transporte, ¿sí? Si estuvo internado 2 días, qué medicación tuvo que abonar, si tenía o no tenía obra social, bueno, todo esto lo vamos a detallar. Y estimar provisoriamente la liquidación, en este caso pusimos 500.000 pesos. Lucro cesante, el lucro cesante se configura en la ganancia, utilidad o beneficio que el damnificado a raíz de este siniestro dejó de percibir, por ejemplo, si trabajaba, tuvo que faltar al trabajo. Destrucción total del vehículo, en este caso pusimos. Consecuencias no patrimoniales, como daño no patrimonial tenemos el daño moral, el daño psicológico, ¿sí? Se detalla en este caso qué es. Yo después se los voy a pasar como para que lo lean si quieren, es un modelo básico de demanda de daños y perjuicios. Daño psicológico, recuerden siempre que cuando lo solicitan tienen que acreditar que está en tratamiento psicológico o psiquiátrico y que va a necesitar continuar con las sesiones, ¿sí? Por lo general se basa en lo que es este estrés postraumático. Y después, para acreditarlo fehacientemente, vamos a tener que, obviamente, ofrecer prueba pericial psicológica o psiquiátrica. Bien, la liquidación, luego de haber nombrado todos los daños, hacemos el detalle, y ponemos el total, y de vuelta volvemos a aclarar lo que les decía al principio, o en lo que más o menos resulte de la prueba a producirse en autos, con más sus intereses, tasa activa, costos y costas del proceso. Pasando a la prueba, ustedes recuerden que un daños y perjuicios, ¿por qué tipo de proceso de conocimiento tramita? ¿Alguien se acuerda? Sí, Sumario. ordinario, ¿no? No, sumario. Sumario, es un Sumario, proceso bien. sumario. Al ser un proceso sumario, tenemos que acompañar toda la documentación, toda la documental, con la demanda y, a su vez, en la demanda ofrecer todo el resto de los medios probatorios. Entonces, documental, y acá vamos a agregar todo. Acta de cierre de mediación, porque recuerden que un daños y perjuicios es una materia mediable, entonces sí o sí tenemos que pasar previamente por esa etapa. Se nos va a pedir para poder iniciar la demanda, acompañar el acta de cierre. Bueno, acá todas las facturas de gastos médicos que haya tenido, presupuestos del taller mecánico. En este caso también vamos a acompañar instrumental, porque al haber estado alcoholizado el demandado se le realizó una IPP, una investigación penal preparatoria. Entonces, como ya hay constancias en esa IPP que nos pueden servir a fin de probar los hechos y de probar el daño, vamos a pedir que se nos remita la misma de efectum vivendi probandi, es decir, que se remita esa IPP al juzgado donde quede radicada la demanda para que sea parte integrante de la prueba, ¿sí? Después, prueba informativa, a dónde vamos a librar oficios y qué es lo que vamos a querer pedir de información al respecto. Por ejemplo, no sé, a la comisaría distrital primera, a fines de que informe si la cédula de citación y declaración testimonial adjunta se corresponde con la que obra en su registro, o al hospital intersonal, a ver si tal día fue atendido o no tal persona, ¿sí? Nosotros vamos a acompañar vamos a pedir toda esa prueba informativa tendiente a ¿qué? A poder demostrar, ¿sí?, en el caso de que el demandado nos niegue alguna de la documental, que esa documental que nosotros adjuntamos es verídica, ¿sí? También periciales, en este caso, al ser un daños y perjuicios con lesiones, una pericial médica, pericial mecánica por los daños producidos al perito,
Pericial contable. ¿De qué manera se ofrece la prueba pericial? Siempre por lo general se encabeza con un texto bastante similar a esto, que ya es de uso frecuente de las frases. Solicito que se desinsacule, desinsacular es sortear, ¿sí? Un perito de especialidad, tenemos que poner qué especialidad es. Todo esto lo van a ver igual en la bolilla de prueba de manera más específica, pero les comento a modo de avance, ¿sí? ¿Qué especialidad? ¿Qué es lo que debe hacer el perito y cuáles son los puntos de pericia? ¿Sí? Vamos a poner los puntos de pericia. Entonces dijimos pericial médica, pericial mecánica, pericial contable, o pericial contable en este caso, bueno, sí, por la citada en garantía, sería para ver si el monto del daño es parte de lo que tiene asegurado o no, de la prima. Bien, pericial psicológica, confesional, y después tenemos una capite que es el derecho, que les comentaba, también lo tenemos en el 330, es un requisito del 330, es decir, en qué derecho fundamos nuestra petición. Planteo el caso federal si correspondiera. Autorizaciones si queremos autorizar a alguien a que retire el expediente en préstamo el día de mañana, a que acompañe alguna copia, a que retire alguna documentación original, ¿sí? También es la oportunidad, al ser la primera presentación que tiene el actor, de recusar sin expresión de causa, ¿sí? Podemos recusar sin expresión de causa a algún juez. Recuerden siempre que se recusa a los jueces, no al juzgado, ¿sí? Por lo general siempre se indica que no se hace, digamos, no se está cuestionando la investidura del juez, sino que se quiere recusar sin expresión de causa. Y por último, la petición o petitorio, ¿sí? ¿Qué va a hacer esta petición o petitorio? Va a hacer una suerte de mini resumen de lo que nosotros planteamos en la demanda, ¿sí? Que te tenga presentado por parte, con domicilio procesal y electrónico constituido, que se tenga por adjuntada la prueba documental, ofrecida a la restante, que se tenga por promovida la acción de daños y perjuicios, que se tengan presente las autorizaciones, que se tenga presente la recusación sin expresión de causa, que en la etapa procesal oportuna se dicte sentencia condenando a los demandados al íntegro resarcimiento del daño causado con costas, ¿sí? Vamos a hacer como un mini resumen de lo que estuvimos planteando a lo largo de la demanda. Bien. El programa también nos indica que vean los requisitos fiscales, previsionales y profesionales, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Bueno, requisitos fiscales, tenemos la tasa de justicia y la contribución sobre tasa de justicia. La tasa de justicia la cobra, va a parar un fondo de la Suprema Corte y después se divide entre todos los empleados judiciales, ¿sí? Cobran la tasa de justicia 2 veces al año, cobran tasa de justicia. ¿Cómo se cuantifica? Es el 2,2% del monto reclamado. En este caso estamos reclamando 3.750.000 pesos. Bueno, el 2,2% es lo que va a tener que abonar el actor en concepto de tasa de justicia, ¿sí? En este caso serían 82.500 pesos, ¿sí? ¿Cómo se genera la tasa de justicia? Bueno, acá les muestro. No sé si se está viendo. Se va a tasadejusticia.scba.gov.ar, tasa de justicia, y se llena un formulario, es bastante sencillo, tenemos que poner los datos del expediente. Ahí cuando abra les muestro. Nombre y apellido del abogado, quit, departamento judicial, ¿sí? Y acá tenemos que poner, por ejemplo, Mar del Plata, fuero, sería civil y comercial en este caso, juzgado, y acá, ojo, porque podemos poner el juzgado o podemos poner el organismo definido. En este caso, como nosotros tenemos, por lo general, cuando interponemos la demanda no vamos a tener un domicilio definido, un organismo definido. Pero ¿qué pasa? Un daños y perjuicios es una cuestión mediable, entonces ya vamos a tener un juzgado designado que va a salir conjuntamente con el sorteo del mediador, con el objeto de que si se llega a un acuerdo en mediación, ese juez va a ser el que va a homologar o no el acuerdo, ¿sí? Entonces, siendo un daños y perjuicios, ya tenemos la radicación porque ya sabemos cuál va a ser el juez que va a entender. Por ejemplo, el juzgado 15, ¿sí? La carátula, vamos a poner la carátula del expediente, en este caso sería Turina con Gropo sobre daños y perjuicios.
con grupo y otros, porque tenemos más codemandados. Número de causa no vamos a tener en este caso, porque si lo acompañamos con la demanda todavía no sabemos cuál va a ser el número de expediente. Y la base imponible. Acá serían 3.750.000 y el impuesto a abonar, entonces dijimos 82.500, creo que era el 2,2%. Se genera boleta de pago y se puede pagar en cualquier provincia net o incluso en provincia net virtual, ¿sí? O VAPRO. Hoy en día se pueden pagar por internet. Bien. Uy, no sé qué toca. Profe, Sí, en este caso se lo paga el actor, le da la plata al abogado o el abogado lo puede pagar y después cobrárselo. y en este caso yo no sé qué abogado va a pagar de su bolsillo 82.500 pesos para que después el cliente se los devuelva en algún momento. Por lo general se les pide, o se genera la boleta y se la da al cliente para que vaya y la pague y después se la traiga de vuelta para poder acreditarla en el expediente, o te alcanzan el dinero y vos lo pagás. ¿Sí? Tengan en cuenta igual que en este caso habíamos puesto, en el ejemplo que les puse, se va a pagar esa tasa de justicia, porque se parte de la base de que el actor tiene ingresos, ¿sí? Pero si el monto de la tasa de justicia o el monto reclamado fuera demasiado, y el actor tuviera la necesidad de solicitarlos, puede pedir lógicamente un beneficio de litigar sin gastos que van a ver en la orilla 3. No sé si ya lo vieron o lo van a ver la semana que viene. Así que de eso despreocúpense, que por lo general cuando hablamos de montos grandes se puede solicitar el beneficio de litigar sin gastos. No me voy a adentrar en cuáles son los requisitos porque lo van a ver si no lo vieron en clase. Otra cosa que tienen que acompañarse con la demanda es el bono ley 8480. ¿Sí? Este bono es un bono de Colproba, ¿sí? Del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. Tienen que generarte. En los casos que no hay un monto reclamado, ¿cómo se calcula? Me pregunta Paula. Bien, Paula. En caso de que el monto sea indeterminado, por lo general se va a abonar el monto mínimo, que lo va a fijar la Suprema Corte. No sé en este momento, ahora les busco y les digo cuánto es el monto mínimo de tasa, pero se puede abonar el mínimo y cuando se cuantifica el día de mañana, se abona el monto correspondiente de tasa de justicia. ¿Con qué suele suceder eso? Con las sucesiones, por lo general, ¿sí? Uno en una sucesión quizás no denuncia los bienes en la primera presentación, los denuncia a medida que quiera pedir las órdenes de inscripción. Entonces uno inicia la sucesión y a veces los juzgados dicen pague aunque sea el mínimo de la tasa, ¿sí? Entonces tiene que generar la tasa de justicia por el mínimo de ley, y ahí no lo vi, pero el formulario seguramente lo decía, cuál era el mínimo. Y el día de mañana, cuando se presenten bienes y se pueda cuantificar, es decir, se presente la evaluación fiscal del bien, por ejemplo, ahí se genera nuevamente la tasa de justicia y se integra. Bien, les comentaba, otro de los requisitos, que este ya es un requisito profesional, ¿sí? Porque lo exigen los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires, es el bono ley 8480. En la actualidad, este bono ley sale 1.277 pesos. Tenemos que generar un usuario y una contraseña en el portal Colproba y podemos acceder a la generación del bono. Ahora les voy a mostrar. Tenemos acá todo el legajo de los matriculados y vamos a bono generación. Bonos, nuevo bono. Este también se lo conoce como bono verde. Capaz que leyendo algún material vean que existe el bono verde, el bono azul. ¿Por qué se llama bono verde? Porque en realidad antes eran unos talonarios de pago de color verde, ¿sí? O de color azul, por ejemplo, para otras temáticas, pero por lo general era el verde. Y ahora ya hace un par de años, bastante años, 5 o 6 años, que uno lo genera y lo imprime, entonces no tiene color, ya no hace falta llamarle. Pero bueno, quedó instaurada la palabra bono verde, bono azul. Bueno, fuero, civil y comercial. Acá, si ya tenemos un número de expediente, va el número de expediente. Datos del actor,
datos de los demandados en este caso, ¿sí? Materia, vamos a buscar, acá tenemos todas las materias, y este sería, por ejemplo, daños y perjuicios con lesiones o muerte, excepto el Estado, ¿sí? Sería esto. Generamos el bono, y con eso también lo tenemos que pagar en un Provincianet. Provincianet físicos hay en la Caja de Abogados, hay en el Colegio de Abogados, si no también se puede pagar, algunos kioscos también tienen Provincianet, pero como por lo general son todos, se me fue ahora el nombre, pero Rapipago, Pago Fácil, Ripsa, en esos no se pueden pagar, entonces por lo general lo que se hace últimamente, desde que existe la herramienta del Provincianet virtual, es hacerse un usuario y uno puede pagar directamente ingresando el código de barra, ¿sí? Lo puede pagar con débito, con crédito. Bien. Y por último, tenemos los requisitos previsionales, ¿sí? Estos son los que nos da la ley 6716 en su artículo 13, que después fue modificado por la 10.268 y la 11.625, que nos indica que todo profesional, al iniciar, ¿sí? Al iniciar una actuación judicial, debe abonar este anticipo provisional. Ustedes sepan que la Caja de Abogados tenemos una cuota anual obligatoria, que tenemos que abonar todos los años, y podemos ir integrándola de a poquito con los anticipos previsionales, ¿sí? Este anticipo previsional se toma cuenta del 10% que le corresponde abonar al abogado una vez que se regulan honorarios, ¿sí? Bien, también vamos a tener un usuario y una contraseña, ingresamos al portal, y desde este portal, que es el de servicios de la Caja de Abogados, podemos generar la boleta de aporte, ¿sí? Y también la contribución sobre tasa de justicia o sobre tasa de justicia. Normalmente se dice que es ya, ojo con este, porque no es un requisito previsional, sino que es un requisito fiscal. Recuerden siempre que la tasa de justicia y la contribución sobre la tasa de justicia son fiscales, el anticipo previsional es previsional, y tenemos también el bono ley, que es un requisito profesional. Bien, radicación, acá vamos a poner, por ejemplo, juzgado de primera instancia. ¿Qué juzgado es? Acá ponemos el número. Fuero civil y comercial. Partido, acá vamos a buscar General Pueyrredón, Mar del Plata. Si tuviera un número de causa en receptoría, ya lo ponemos acá, ¿sí? Este cuadrito de acá no lo vamos a utilizar en este momento, porque es cuando ya lo vamos a tener que generar, esta boleta, cuando ya tengamos fijados los honorarios, ¿sí? O sea que en esta etapa procesal, olvídense de este cuadro, pero sí del siguiente: carátula, los datos del actor, los datos del demandado o de los demandados, y la materia, ¿sí? En este caso vamos a volver a poner daños y perjuicios. Bien. Contribución sobre tasa de justicia. ¿Qué monto se paga de contribución sobre tasa de justicia? Va a ser el 10% de ese 2,2 que pagamos de tasa de justicia. Entonces, en este caso que les mostraba, en la demanda, en el modelo de demanda, serían 8.250 pesos, ¿sí? Estos los vamos a dejar en blanco, ¿por qué? Porque todavía no tenemos regulados los honorarios, ¿sí? Vamos a tener que generar este tipo de boleta en otra oportunidad procesal, no ahora. Y anticipo o IUF previsional, ¿sí? Que en la actualidad está a 950 pesos. A partir del primero ya aumenta nuevamente, seguramente. Cuando ustedes lean la palabra IUS, siempre tengan presente que hay dos tipos de IUS. Tenemos el IUS previsional, que es este que tenemos que presentar en la primera presentación, ¿sí? Y tenemos también el IUS arancelario, que es el que va a utilizarse en la regulación de honorarios. Y recuerden, cuando no sé si ya vieron honorarios, o lo van a ver en las próximas clases, cuando vean la 14967, que es la ley de honorarios, van a ver que se cuantifican ahora en IUS arancelarios. ¿Por qué?
porque antes se fijaban en pesos y quizás el cliente lo pagaba dentro de un año, dentro de 2, y si bien podíamos cobrárselos con algún interés, se veía devaluado, ¿sí? En cambio, cuantificándolo en news, el news es el 1% de lo que cobra un juez de primera instancia con cierta antigüedad, ¿sí? Entonces, como constantemente van aumentando los salarios de los jueces, nos quedamos tranquilos también los colegas de que no se nos va a devaluar y que el día de mañana vamos, si nos van pagando, por ejemplo, en cuotas, vamos cuantificándolas en news, ¿sí? Bien, al poner enviar ya te genera, te abre otra pestaña en la que vas a mirar que no hayas cometido ningún error con la carátula, con los nombres, con nada, y si estás de acuerdo lo aceptás y te genera la boleta de pago que también se paga en el provincial. ¿Sí? Bien, ¿qué otra cosa hay que acompañar con la demanda? Anteriormente, y estoy hablando de principios de 2020, no tan anterior, uno tenía, y voy a dejar de compartir pantalla en este momento, ¿cómo se sale de acá? Ahí, bien. Así los puedo ver mejor. Anteriormente, es decir, pre-pandemia, uno tenía que hacer la demanda, imprimirla, la venía a firmar el cliente, la firmaba el abogado. Esa demanda se hacía con copias, es importantísimo, el 120 del código, léanlo. Nosotros teníamos que acompañar la copia de cualquier presentación como para dar traslado, ¿sí? De la demanda y de la documental. Entonces nosotros, ¿qué teníamos? La demanda, que iba afuera de un sobre, copias para traslados y documental original también adentro del sobre, y teníamos una planilla que se conoce como planilla de Inforec, que es la planilla de receptoría, y ahora se las voy a mostrar más adelante. Es una planilla que tenía que completar el abogado, con los datos del actor, los datos del mandado, ¿sí? Monto, partido, departamento judicial, ¿sí? Tenemos una serie de datos que ahora se los voy a mostrar en pantalla en un ratito. Teníamos que acompañar esa planilla, DNI del actor, ¿sí? Si es una persona jurídica, constancia de inscripción en AFIP. Todo eso iba fuera del sobre. ¿Junto con qué? Con comprobante de pago, de bono, de anticipo previsional, tasa y sobretasa de justicia. ¿Sí? Todo eso iba afuera del sobre, uno iba a receptoría. En receptoría revisaban la planilla y chequeaban con la demanda que estuvieran correctos los datos y le daban inicio a la demanda. ¿Sí? ¿Qué pasa? Por suerte, porque es un gran avance, la verdad, ya no tenemos que ir más a receptoría. Ahora las podemos iniciar mediante el portal de presentaciones y notificaciones judiciales. ¿Sí? Hay una pestaña que se llama inicio de causas, en la cual vamos a tener que llenar unos datos que son los mismos datos que nos pedía ante la planilla, ahora los tenemos que presentar mediante ese formulario, y vamos a tener un recuadro de texto que se los voy a mostrar a continuación, donde copiamos y pegamos la demanda. ¿Qué cambia? Bueno, ya la documentación en formato papel no la vamos a tener. Sí, somos depositarios, como les decía la clase anterior, de toda la documentación original que tengamos que presentar, y vamos a acompañarla en PDF con el escrito de demanda. ¿Sí? Entonces, las copias que antes iban, las copias de traslado que antes iban adentro del sobre, que llevábamos en persona a Receptoría General de Expedientes, ahora ya las vamos a tener incorporadas a este expediente digital, y se pueden adjuntar en la cédula de traslado, también en PDF, como para que genere el código QR de validación. ¿Sí? Nos cambió bastante la operatoria, pero por suerte ya se simplifica un montón. Ustedes piensen que la iniciamos de manera virtual, la acompañamos todo de manera virtual, y lógicamente somos depositarios de la documentación original que el juez nos la puede pedir antes de la pandemia. ¿Qué otra cosa vamos a tener que acompañar? Si somos abogados patrocinantes, como les comentaba, vamos a tener que acompañar en PDF la demanda impresa con la firma, nuestra firma como abogados y la firma del actor. ¿Sí? Bien, les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar esto mismo, así ven de qué manera se hace el formulario. Hay que hacer, esta es la planilla Inforec, ¿ven? Se completaba de esta manera, uno ponía departamento judicial,
tildaba civil y comercial. Código de materias, la Suprema Corte en su página tiene por fuera distintos códigos de materia, ¿sí? Es decir, un numerito que corresponde a una materia específica. Acá se ponía si era una persona física, jurídica o otro tipo de persona, ¿sí? DNI, quit, dependiendo, ¿sí? De qué persona se trate. Acá se ponía el nombre de la persona, del actor, cantidad de actores, cantidad de demandados, también se ponían acá. Si nosotros usamos un formulario adicional, es decir, por ejemplo, tenemos 5 actores, 7 demandados, claramente no nos entraba acá, teníamos que acompañar un formulario adicional que no está en este PDF, ¿sí? Pero bueno, acá se ponen los actores, acá los demandados. Si acompañamos tasa de justicia o no, si tenemos beneficio de litigar sin gasto o no, si tiene conexidad del expediente con algún otro expediente, acá tenemos que poner con cuál, como para que opere esa conexidad y no se sortee, ¿sí? Un juzgado, sino que directamente se radique. Monto del juicio, localidad, partido, si tenemos algún otro dato de color o dato que queramos poner, acá. Y acá va el quit del abogado, el nombre y apellido del abogado, se imprime, se firma, se sella y se acompañaba en persona. Ahora esto, hay juzgados, de los 16 juzgados civiles y comerciales, hay unos pocos que piden que acompañemos la planilla en PDF, ¿sí? Es decir, que la llenemos, la imprimamos, la firmamos y la acompañamos en PDF. La mayoría igual entiende que, como tenemos que completar este formulario que van a ver a continuación, se ve suplida esta planilla. Entonces vamos a entrar sin certificado solamente al efecto de que miren la operatoria, ¿sí? Domicilio electrónico del abogado, la clave o contraseña, y este es el portal, ¿sí? Tenemos esta pestaña, iniciar causas. Cuando tocamos esta pestaña nos abre así, nuevo inicio de causa. Departamento judicial, bueno, acá ponemos, en este caso Mar del Plata. Bueno, esto pasa seguido. Mientras seguimos hablando, lo instalo. Cada tanto nos pide que volvamos a bajar los certificados, pero aprovecho y les cuento. Teníamos entonces departamento judicial, localidad, materia, monto reclamado, datos del actor, datos del demandado o de los demandados, ¿sí? Y un recuadro abajo, bueno, vamos a ver si ahora nos deja verlo. Ven, fuero, monto reclamado, objeto. Es básicamente lo mismo que teníamos que llenar antes en la planilla. Y sigue esto así. Cuando uno quiere mostrar algo, se tilda. Cuando uno tiene cargo vencido, ni le cuento. Así que, ahí está. Bueno, en el recuadro vamos a poner entonces, copiar y pegar el texto de la demanda. Esto es bastante rápido, así que ahí les puesto. Bien, ahora sí. Bueno, les decía, vamos a poner todos esos datos y después tenemos acá, pero bueno, evidentemente no quiere que les muestre nada. Es increíble. Lo usé toda la tarde lo más bien. Bueno, acá pegamos y copiamos la demanda. A ver si nos deja. Ahí tenemos pegada y copiada la demanda. Importante que la seleccionemos. Que la seleccionemos y que en estilo pongamos Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, ¿sí? Ahí ya nos justifica los márgenes, nos lo deja todo como para que el sistema Augusta, que es el que usa tribunales, lo pueda leer bien. Bien, entonces acá dijimos que teníamos la documentación que acompañábamos, ¿no? Y la volvimos a poner acá abajo donde ofrecemos la prueba. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Adjuntar. En primer lugar, si hablamos de una persona humana, el DNI del actor, ¿sí? Que es lo que nos iba a pedir la receptoría.
si es una persona de existencia ideal o una persona jurídica, vamos a acompañar, ¿sí? La constancia de inscripción en AFIP, y vamos a acompañar el estatuto social, ¿sí? Con el acta de distribución de cargos, por ejemplo. Tenemos que acompañar toda la prueba, entonces si dijimos que teníamos fotografías del hecho, van PDF. Si dijimos que teníamos comprobantes de pago de gastos médicos, van en PDF. Cualquier tipo de documentación que queramos acompañar, que hayamos denunciado que acompañábamos, va acá. ¿Qué es lo que pasa? El sistema, y esto creo que se les comenté en la clase pasada, nos da un máximo de 20 megabytes, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede si comprimimos el archivo PDF y todo, y sin embargo no nos deja mandarlo porque supera los 20 megas? En ese caso vamos a poner una capite o un otro CD acá abajo, o una capite más arriba, eso lo manejamos, en el que expliquemos, ¿sí? Le explicamos al juez que en realidad la documentación acompañada en esta oportunidad de inicio de la demanda es esta, la detallamos, pero nos falta acompañar esta, detallamos todas las que no entraron por cuestiones de que superan el máximo de peso admitido por el sistema y que nos comprometemos a adjuntarlas en la primera presentación una vez que quede radicado el expediente del juzgado, ¿sí? Eso lo están admitiendo, así que es importante conocerlo. Bien, el sistema nos da determinadas opciones, podemos guardar el borrador y seguir editándolo y trabajando sobre la demanda luego. Podemos firmarlo y no enviarlo, es decir, ya lo dejamos firmado con firma digital, pero lo mandamos más adelante. Esta suele ser una función muy útil, no tanto para la demanda, porque por lo general el actor es el que impulsa el proceso, pero sí para el demandado, cuando realiza cualquier tipo de presentación judicial, cualquier tipo de presentación electrónica, por ejemplo, contesta la demanda, como el demandado siempre va a tratar de dilatar un poquito las cosas, la va a mandar el día que vence, antes de las 2, o al día siguiente, antes de las 12, ¿sí? Con el cargo. Por lo general uno estira los plazos, entonces puede dejarlo firmado y lo envía mañana, que es el último día del plazo, por ejemplo. En este caso con la demanda no tiene mucha utilidad. Y por último, para efectivamente interponer la demanda, tenemos que tocar acá que firmar y enviar presentación. También nos dará la opción el sistema de adicionar domicilios, ¿sí? En ese caso nosotros tenemos que firmar, adicionar el domicilio de otro colega, por ejemplo, si son 2 abogados patrocinantes, o si llegamos a un acuerdo que estamos tratando de someter a homologación, nos presentamos 2 abogados, uno por cada parte. En ese caso, uno edita y hace la presentación, adiciona el domicilio del abogado, le llega como si fuera una notificación, firma, y una vez que firmamos los dos, yo, que soy la que inició la presentación, puedo firmar y enviar nuevamente, ¿sí? Una pregunta de Francisco: una vez que se agregó la capite justificando los 20 megabytes, ¿cómo se envía la documentación que falta? Bueno, una vez que receptoría recibe, ¿sí?, este inicio de causa, va a sortear el juzgado. En este caso, ustedes tengan presente que, como decíamos, se trata de un daño y ya tenemos un juzgado que es aquel que salió sorteado conjuntamente con el mediador, ¿sí? Entonces ya sabemos qué juzgado es. Cuando nosotros vamos a tener que todos los días, ¿sí?, igualmente, todos los días por las dudas, les digo, porque en receptoría nos va a avisar al mail que nosotros constituimos con nuestra firma digital, que ya se encuentra radicado el expediente. Pero si no nos llegase ese mail, por las dudas uno tiene el deber de entrar a la mesa de entrada virtual y fijarse en ese juzgado si ya tenemos creado el expediente. Ahora les voy a compartir pantalla con la mesa de entrada para que vean lo que les digo. Si ya está el expediente creado y la podemos ver por mesa de entrada virtual, ya vamos a realizar no esto que vendría a ser un inicio de causa, sino que una presentación electrónica. Nos vamos a la pestaña de presentaciones, nueva presentación, y acá vamos a generar un escrito. Vamos a poner acá el departamento judicial, el juzgado que nosotros queramos, el número de carátula,
vamos a encontrar el expediente, porque ya está creado el expediente, lo dirigimos al organismo, vamos a poner que se trata de un escrito, título, en este caso acompaña documentación, y acá vamos a poner lo mismo, señor juez, nombre del abogado, todos los datos fiscales, previsionales que vimos cuando vimos la demanda, pero la diferencia es que además de esa introducción que hacemos con los datos nuestros, vamos a poner que estamos presentándonos en este expediente. Entonces vamos a poner en autos, por la parte, primero, ¿por qué parte vamos? ¿No? Por la parte actora, en este caso, en autos caratulados, Surina con grupo y otros sobre daños y perjuicios, expediente tanto, el número del expediente, de trámite ante el juzgado civil y comercial, número, el número que sea, y ahí sí, decimos o digo, ¿sí? 2 puntos. Y ahí uno va a decir, por ejemplo, ¿no? No me está escribiendo en este momento, pero bueno. Vengo por la presente a acompañar, ¿sí? La documentación que no pudiera ser adjuntada en la demanda, tal como se explicara en el acápite tanto del escrito presentado en fecha tanto, que es la demanda, por ejemplo, ¿no? Vamos a redactar qué es lo que venimos a hacer. En este caso, presentar la documentación original, que ya avisamos que le íbamos a integrar. Y acá abajo tenemos seleccionar archivo, lo mismo que teníamos con la otra pestaña que les mostré. Seleccionamos el archivo y adjuntamos la documentación faltante. Nuevamente vemos, ¿sí?, que supera los 20 megas, mandamos 3 archivos acá, hacemos otra presentación igual y volvemos a mandar hasta que hayamos integrado toda la documentación original. No sé, Francisco, si ahí quedó evacuada tu Sí, profe, consulta. una vez que se realiza la presentación, ¿hay algún plazo para realizar, para agrandar la prueba? O sea, la información que estaba. En realidad es inmediato, porque todo esto no está regulado, ¿sí? Se está permitiendo porque el sistema tiene la falencia de que tiene menos de 20 megabytes, pero uno tiene que ser, por eso yo decía, perjuicio de que Receptoría nos va a enviar un mail diciendo en dónde quedó radicada esa demanda. Nosotros tenemos el deber de chequear constantemente que esté creado o no el expediente digital, y si está creado, al momento que lo vemos creado, a la mayor brevedad posible lo acompañamos todo lo que nos falta, ¿sí? Porque en realidad, como te decía, lo tendríamos que acompañar con la demanda, pero bueno, hay falencias del sistema y esta es una de ellas. Bien. Les voy a mostrar ahora sí, a ver si no se cayó, porque últimamente estoy teniendo mala suerte cuando les quiero mostrar cosas, cosa que no me pasó otros cuatrimestres, pero bueno. Cualquier cosa toqué. Va de vuelta. Pero está tildado el... Ahora sí. Bien, esta es la mesa de entrada virtual, ¿sí? Tenemos que seleccionar el departamento judicial. En este caso no vamos a tildar ninguno de estos porque es fuero civil y comercial. Y vamos a buscar un expediente. Les voy a mostrar, a ver, hagamos algo. Pablo, que lo estoy viendo en pantalla, dígame por favor un juzgado de los 16. El 3, o sea, cualquiera. Cualquiera, bien, el 3, me dijo. Bien, carátula. Francisco, decime un apellido cualquiera, el primero que se te venga a la mente. Gómez. Gómez, bien. Y Mía, decime un nombre bastante común también. Laura. Gómez Laura. Entonces vamos a ver si tenemos una Gómez Laura. Profe, si no le puedo pasar, mi abuela hizo sucesión en el juzgado número 11, tengo la carátula, si no. Sí, en realidad no podemos, si bien es información de acceso público, no les puedo mostrar expedientes en los que haya participado yo, y en este caso
Daniela, si bien es un tema familiar, si alguno de tus familiares no quisiera que se divulgara esto, como queda grabado, preferiría que sea alguien al azar. ¿Sí? No hay Bien. problema, profe. Yo autorizo. Bueno, bueno. Vamos a buscar cualquier expediente. Vamos a ver alguno. Ven acá, esta es la fecha de inicio, toda esta columna, y estas fechas de acá son fechas de últimos movimientos. Vamos a abrir este que es de 2020, ¿sí? Ceibal con Gómez. No tiene casi actividad. Se inició la demanda y se quedó ahí. Pero para que vean, se crea el expediente digital, y tenemos acá, por ejemplo, una demanda. Y acá van a figurar en PDF los datos. Esto puede crearse cualquiera un usuario, ¿sí? La diferencia es que no van a poder peticionar ver ni expediente de familia ni penal, pero lo que es civil y comercial, laboral y contencioso administrativo, así como también sentencias de Cámara y de la Suprema Corte, van a poder verlas usando el sistema, ¿sí? Bien. Yo les voy a subir, no sé si les subí al final de la clase pasado o no, el instructivo del uso de la mesa de entrada. No. Bueno, les voy a subir, se lo subo hoy conjuntamente con el presi que les dije, y el trabajo del doctor Curina. A más tardar mañana a la mañana ya les estoy subiendo todo. Pero bueno, básicamente para ver cualquier expediente judicial tenés que crearte un usuario. Bueno, entonces, vimos demanda, vimos los requisitos, ¿sí? Vimos los requisitos fiscales, previsionales, hablamos de la individualización de las partes, ¿sí? La parte actora, la parte demandada, vimos el tema de los domicilios, Profe, ¿sí? en la presentación electrónica de la demanda, ¿en qué momento se adjuntan los comprobantes de pago? Ahí también con la demanda, vamos a adjuntar todo, Ahí en también. PDF. Sí, va ahí en PDF. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Y acá también tengan en cuenta, ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos que acompañar, ¿sí? Quizás una prenda de ropa, o un CD, o algún otro tipo de prueba documental? Ya van a ver más adelante lo que es un documento, y van a darse cuenta que no solamente son escritos, sino que hay varios tipos de documentos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahí lo vamos a tener que manifestar, ¿sí? En el expediente, en la demanda, y vamos a tener que acompañarlo o constituirnos en depositario. En ese caso se nos exime, obviamente, de acompañar copias de traslado, porque si hay una sola remera que es parte de la prueba, por ejemplo, nosotros no la podemos dar como copia de traslado, ¿sí? Ahí se cae. Entonces lo que hay que pedir es lo del artículo 121, lean 120 y 121 en sus casas, que es la exhibición de copias. También cuando se pide la exhibición de copias para traslado, y cuando, por ejemplo, tenemos que acompañar un reglamento de copropiedad de un edificio de propiedad horizontal, que son así, capaz, un tomo gigante. Entonces, para no hacer copias o no digitalizar, si la documentación es tanta que no la podemos digitalizar correctamente, en ese caso se va a informar en la demanda también, haciendo uso del 121. Bono ley 8480, Romina. Sí. Bien. Bueno, vamos a ver. Pregunta, Sí, en el caso de que fuesen varios posibles demandados, ¿no? Con sí. diferentes jurisdicciones, ¿cómo se Ujú. realiza? Bien. Ahí vamos a tener, lógicamente los vamos a poder demandar igual si estamos dentro de la competencia correspondiente, ¿sí? Sí, sí. Tengan presente eso, pero si vamos a demandar, por ejemplo, a una compañía aseguradora que su domicilio legal es en Santa Fe o en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo único que va a cambiar es que el día de mañana, cuando nosotros, porque presentamos la demanda, ¿sí? Se radica en el juzgado, y el juzgado va a sacar un primer despacho, y ese primer despacho por lo general va a ordenar el traslado de la demanda, ¿sí? Que en realidad no es el traslado de la demanda, sino el traslado de ese primer despacho, ¿sí? Ah, Que ordena, que nos tiene por constituido. Ya lo van a ver dentro de la bolilla 4 en los próximos puntos del programa, ¿sí? Pero supónganse que nos ordenan el traslado de la demanda.
En este caso, la cédula, si es dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? La cédula se va a librar, se va a confeccionar como una presentación electrónica, ¿sí? Se va a utilizar este modelo, cédula civil y comercial. Agustina pregunta si quedaron en desuso con el tema de la digitalización, el tema de las copias. Sí, en realidad ya hoy en día tenemos que acompañar en PDF, pero vamos a tener que acompañar en la cédula, a eso se va a referir con copias ahora, ¿sí? Las copias están dentro del expediente, pero es algo que nos eximan de copias, nosotros en la cédula tenemos que adjuntar esos PDF, ¿sí? A eso se va a referir con copias. Este es un modelo de cédula civil y comercial. Nombre del órgano, ponemos acá el nombre del juzgado, domicilio, nombre del requerido, domicilio, ¿sí? Localidad, piso, etcétera. En este caso, si es la demanda, va a ser un domicilio denunciado, porque todavía presentó y no tiene ninguno constituido, entonces acá se pone sí, acá se pone no. No es urgente ni tiene habilitación, si lo tuviera, lo ponemos acá. Y esto lo llenamos con el número de expediente en esta zona, fuero, número de órgano, departamento judicial. Si tiene copias o no, lo que se hace últimamente, en vez de poner fojas, porque ya esto sí no tiene sentido, yo le pongo, pero es un tema personal, no está reglamentado, PDF, ¿no? Entonces acá se pone, sí, tiene copias en, por ejemplo, 10 PDF. Le adjuntamos a la cédula. Acá se pone la carátula del expediente, y abajo se transcribe la parte pertinente de ese proveído. Entonces va a decir, sí, Mar del Plata, 26 de agosto de 2021. Téngase por parte presentado con domicilio real denunciado y con domicilio procesado y electrónico constituido. Córrase traslado a la parte demandada por el plazo de 10 días para que, no voy a explayarme con un primer despacho porque en realidad lo van a ver en el desarrollo de la bolilla esto. Pero bueno, vamos a tener este primer despacho, ¿sí? Vamos a transcribir acá la parte pertinente, vamos a poner qué juez firma, ¿sí? Y en copias vamos a tener que poner, habíamos puesto, por ejemplo, en 10 PDF. Y acá ponemos 1, demanda, 2, fotografías, por ejemplo, 3, y vamos enumerando. Y las acompañamos acá en PDF. Esto hace que cuando nosotros mandemos, porque recuerden, no va a ser dirigido al organismo, sino va a ser dirigido a la parte involucrada, y vamos a tener que buscar mandamientos. Esta se diligencia en papel, pero yo la envío electrónicamente. ¿A dónde? A la oficina. La oficina de mandamientos y notificaciones, en este caso de Mar del Plata, que le agregamos acá como destinatario, y le va a llegar como una notificación electrónica con esta cédula, la va a imprimir y le va a salir un código QR de validación que, escaneándolo, va a verificar, ¿sí? Tanto la cédula como las copias que adjunté, ¿sí? Al imprimirla, el oficial notificador va a ir con esa cédula, ya lo deben haber visto la clase del viernes cuando vieron notificaciones, va a ir con esa cédula de manera personal a llevarla al domicilio que nosotros hayamos denunciado, ¿sí? Y a notificar. Creo que con eso contesté la pregunta, no me acuerdo, Alicia fue que preguntó o Aldana. Sí, pregunté. Sí. Bien, Profe, Alicia. o sea que con el Sí. QR se accede a las copias de la demanda. Claro, el QR va a verificar que lo que yo te estoy notificando, es decir, que la cédula es real y que tiene dos archivos adjuntos, 10 archivos adjuntos, ¿sí? Después, lógicamente, el cliente no, el demandado va a ir a ver un abogado, porque lógicamente se está enterando de que tiene un proceso en su contra, va a ir a ver un abogado y el abogado va a acceder a la mesa de entrada virtual y va a ver todas las actuaciones. Pero sí, se puede acceder a la demanda o a la documental que nosotros hayamos adjuntado. Y se lo lleva al domicilio del actor. Claro, va a demandado. notificar en el domicilio del demandado, claro. Nosotros, suponete que vos sos patrocinante del actor, ¿sí? Vos, al momento de realizar de confeccionar la demanda, vas a denunciar
el domicilio del demandado, ¿sí? Que puede ser ese y puede que no lo sea también, porque uno muchas veces no sabe dónde está domiciliado. Uno tiene que tratar de conseguir el domicilio, que lo puede hacer de diversos motivos, puede sacar un informe de riesgos veraz, puede pedir un informe virtual. Si tuvo acceso, por ejemplo, si fue un accidente de tránsito, va a tener acceso, si va en persona, a la Fiscalía de Delitos Culposos para poder ver los datos y va a ver el domicilio, o si es a raíz, en la demanda es a raíz de un contrato, seguramente tiene un domicilio. Son diversas las situaciones, ¿no? Puede uno desconocerlo y va a denunciar al que conozca, y va a pedir, lógicamente, después informes a Cámara Nacional Electoral, al registro de las personas, ¿sí? Bien. Bueno, a ver, vamos a ver. Ya abarcamos entonces el tema de personería, el tema de los domicilios. Bien. Bueno, ¿alguna duda? Profe, ¿No? no sé si lo dijo, pero quería preguntarle si son varios los demandados, ¿se le va a notificar a cada uno en su domicilio real? Se les va a notificar al domicilio denunciado. Recuerden que hasta que ellos no se presenten, si se presentan y constituyan un domicilio o denuncien su domicilio real, nosotros no tenemos por qué saberlo. De hecho, si lo sabemos, no lo podemos notificar porque el Estado le sacó la chapa municipal, vamos a tener que pedir informes igual, y una vez que corroboremos que la información es cierta, podemos librar una cédula bajo responsabilidad de parte, ¿sí? En realidad va a ser siempre el que nosotros denunciemos va a ser un domicilio denunciado precisamente. Va a ser constituido cuando la contraparte, en este caso cualquiera de los denunciados, se presente y constituya un domicilio. Muchas gracias. No sé si... No, de nada. Bueno, ¿alguno más tiene alguna duda? Bien. Bueno, entonces, nos vemos el jueves próximo. Mañana más tardar les estoy subiendo lo que les comentaba. Y les reitero, cualquier duda, cualquier consulta, me pueden escribir al mail, ¿sí? Hoy me escribió María Virginia, le contesté, no sé si te llegó la respuesta, ¿cómo andas? Sí, Y, profe, me llegó después cuando lea todo, cualquier cosa le vuelvo a escribir. bien, bueno, no hay problema. Y también me había mandado un mail Natalia Casais, puede ser, por una duda de Justicia 2020. Así que cuando tengan alguna duda, cuando se sienten a leer el material o a estudiar los temas, me consultan al mail, no hay ningún problema. ¿Sí? A más Yo, tardar tardo un perdona, día en responder. Sí, Pablo. yo me cambié de comisión, no tengo todavía acceso al campus, no me he habilitado el SIU, y la primera semana me perdí la clase tuya, la vi por el YouTube, pero ¿me podrías Bien. repetir el mail para tenerlo Sí, por cualquier ahí te cosa? copio el mail y ten en cuenta, Pablo, que el campus no lo estamos utilizando en realidad el Classroom, ¿sí? Que lo publicó los datos de acceso del Centro de Estudiantes en su momento. No sé si alguno de ustedes los tiene a mano, si no yo ya ahora los busco y te lo copio también en el chat antes de irme, Buenísimo. para que te puedas matricular ahí, que es donde subimos toda la información y los anuncios. Perfecto. A ver, un segundo que ya copio los datos. Ahí envié el link del Classroom, profe, por el chat. Ah, buenísimo. Genial, Gracias. porque no lo estoy encontrando. ¿La clave también ya la copiaron? Ese es el link y ahora les paso el código de clase. Ahí está. Y este que acabo de copiar es el código de clase. Bien. Bueno, si no tienen ninguna consulta más, Una sí, consulta. Alicia. Con respecto a la acordada 3845, ¿cuáles Sí. serían los artículos más importantes a tener en consideración? Los que vas a tener detallados en el precio.
en el que voy a subir. Les hice bueno. un mini resumen con el que veníamos trabajando en los cuatrimestres anteriores, pero bueno, yo me entusiasmé con que se iba a actualizar un poco con la 4013 y Sí. la siguen prorrogando, pero bueno, ya va a llegar. Ya va a Sí, llegar. ahora Todo llega, todo ya llega. subo el precio, así tenés toda la información, Alicia. Bien, muchas gracias. Bueno, de nada, que tengan buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches, doctora, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, profe.